tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de inicio de año. Nos acompaña un amigo y colaborador en el área de salud mental, el doctor Francisco Shimazaki Martínez. Él es médico psiquiatra, egresado de la UNAM, y es el jefe de servicio de psicogeriatría del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. El día de hoy nos va a hablar sobre un tema importante porque en sesiones pasadas nos hemos abocado a patología dual en el adulto, pero creo que vale la pena tratarlo y analizarlo en el adulto mayor. Entonces, doctor Shimazaki, bienvenido. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros nuevamente. El gusto es mío, doctora. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, si quiere, le dejo la palabra y empiezo a compartir su presentación. Muchas gracias por la invitación nuevamente y a los asistentes. Esperamos que el tema sea de interés y les agrade. Vamos a hablar acerca de la patología dual en el adulto mayor. Iniciamos la presentación, la que sigue. Bueno, normalmente empezamos con la declaratoria de conflicto de intereses. Que sepan ustedes que esta plática la doy sin recibir ninguna remuneración económica ni de ninguna otra índole, solamente con el fin de compartir experiencias y conocimiento con mis colegas y compañeros. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a comenzar diciendo que los datos que encontramos acerca de las adicciones principalmente corresponden a la población joven. Recordamos que, por ejemplo, en nuestro país están los famosos anexos. Bueno, ya prácticamente algunos operan en la clandestinidad, pero se dedican a rescatar jóvenes, a aceptar gente joven. Y otro que es muy importante, creo que donde nos preparan y nos enseñan a manejar los problemas de adicciones, son los centros de integración juvenil. Ven ustedes cómo ya desde el título hacen una referencia a que ese es un problema de jóvenes. Entonces, como si no existiera este tipo de problemática en adultos mayores. Y los datos que se obtienen en la población adulto mayor solamente se van a referir a lo que es drogas consideradas como legales, ¿no? Hablamos del alcohol principalmente y el tabaco, ¿sí? También ven ustedes esto que consideramos importante, ¿no? Es un tema, pues, no es interrogado y bien valorado por los médicos, ¿no? Me incluyo yo también a veces, que como que no son preguntas que se hacen durante la anamnesis, ¿no? Entonces, nosotros vemos en psicogeriatría principalmente que hay dos temas los cuales no se van a interrogar. Una de ellas es la sexualidad. No preguntamos a los adultos mayores porque pues a veces están presentes los hijos, los nietos o la pareja, ¿no? Entonces eso los podría hacer sentir incómodos. Y también pues lo que son las adicciones, ¿no? Por eso dice, es muy difícil establecer un patrón de consumo adecuado. Cuando le preguntamos a la familia o al acompañante acerca de si sabe el patrón de consumo, pues lo van a ignorar, ¿no? Dicen, no, pues la verdad yo no sé, yo sé que pues a veces toma, a veces fuma o consume ciertas cosas, pero no tienen claro cuál es el patrón de consumo. Muy bien. La que sigue, por favor. Entonces, vean ustedes, para hablar de dependencia, dicen, es muy difícil por aplicarlo a la población geriátrica, ya que por las mismas características va a ser muy complicado. Por ejemplo, muchos de nuestros adultos mayores pues tienen esa situación, ¿verdad? Ya no laboran, están jubilados, dependen de sus hijos o de otros familiares. Muchos van a vivir con el pues el apoyo que da el gobierno, ¿verdad? Cada 2 meses. Entonces, consideramos que debido a eso, pues no se puede aplicar como se le aplica en toda la población, ya que con convenios es más vulnerable, viven solos, apartados, presentan muchos de ellos problemas legales, existe más negación, y por eso la dependencia a sustancias está diagnosticado. La que sigue, por favor.
Existen algunos mitos. Vamos a hablar acerca de ellos. Vean ustedes. Como les decía al principio, toda la información acerca del manejo de la problemática se va a centrar en personas jóvenes, por lo cual se considera que no existe este problema en los ancianos. ¿Será cierto eso? Por ejemplo, me tocó cuando yo llegué al área de psicogeriatría hace algunos 25 años, me topé con gente que tomaba ribotril, pero perdón por la marca, ¿no? Clonazepam. Tenían años tomándolo. Y yo le preguntaba a mi adscrito, oiga, doctor, ¿está bien? O sea, ya tiene 14 años. Y si se lo quitamos, no, ¿para qué se lo quitas? Ya le haces mucho daño, ya déjalo. Entonces, esto, esto creo que es conveniente mencionarlo, ¿no? Es una autocrítica de cómo nosotros los médicos no consideramos eso un problema de salud, ¿no? Estamos de alguna manera, pues, familiarizados y en muchos casos lo promovemos, ¿no? Lo permitimos. Entonces, considero yo que también, pues, por eso podemos ser cómplices, ¿no? Muy bien. Dice, principal comorbilidad, acuérdense que patología dual quiere decir que hay dos entidades, una de ellas obviamente es las adicciones y el otro es la sustancia o problema de consumo, ¿no? Entonces, bueno, encontramos que los adultos mayores, principalmente la comorbilidad psiquiátrica se centra en los trastornos afectivos. Se considera que un 70% de la gente que tiene un problema depresivo va a tener después un problema de consumo de sustancias y un 40% también de ansiedad. Recordamos que muchos de ellos, pues, este tipo de enfermedades son síntomas muy, muy terribles de soportar. Entonces van a buscar la manera de aliviarlo. Obviamente, pues, como nos enseñó Pedro Infante en sus películas, pues será el alcohol, ¿verdad? Entonces se asocia mucho al consumo de alcohol para poder tratar de disminuir. Obviamente eso no resuelve nada, porque pues la depresión y la ansiedad continúan, pero ya después tienen un problema de consumo, ¿no? En segundo lugar se encuentran los trastornos del sueño. Es muy frecuente los trastornos del sueño en adultos mayores. ¿Sí? Ellos quisieran volver a dormir 8 horas como lo hace un joven. Se les explica, ¿no?, que lo mejor es asumir la edad, ¿no?, y asimilar que al envejecer pues requerimos menos horas de sueño. Sin embargo, le digo, pues obviamente van a caer en el consumo de algún hipnótico. Aquí es donde entra el papel del compañero médico, ¿no? Sí, me ha tocado, pues les decía yo, como a veces psiquiatras, ¿verdad?, somos los que colaboramos con este problema de adicción al manejar en forma indiscriminada los hipnóticos, ¿no? Recordarlos, o sea, yo no estoy en contra de las benzodiazepinas, pero para nada, ¿no? Las benzodiazepinas son una excelente herramienta, nos ayudan a dormir, corrigen la ansiedad, son fabulosas, ¿no?, también como antiepilépticos y otros problemas. Pero el problema, yo considero, no es que usarlas, sino el dejarlas, ¿no? Ahí en el hospital tenemos una situación, por ejemplo, llega un paciente a consulta, lo ve un médico residente, le instala un medicamento, le dicen que regrese después a consulta externa, regresa más o menos como a los 2, 3 meses, se le abre la historia clínica y por facilidad le pregunta, ¿cómo se ha sentido? Muy bien. Ah, pues siga tomando lo mismo. La siguiente consulta es en 3 meses y lo va a ver otro residente y así. O sea que en un año puede tener 3 o 4 consultas nada más y nadie es capaz de quitarle la benzodiazepina. Otra comorbilidad importante, pues obviamente los trastornos bipolares. Sabemos que en las fases depresivas o de manía, pues puede aumentar el consumo de alcohol, de otras sustancias, cocaína, ¿no? El esquizofrénico, obviamente, sabemos que la esquizofrenia no se inicia en la tercera edad, no es propia de los adultos mayores, pero sí, sabemos que el esquizofrénico cuando debuta y con ese malestar que siente por los síntomas de la esquizofrenia, también busca aliviar, ¿no?, el consumo de alcohol, de marihuana, cocaína, y otra principal es el suicidio, ¿no? No tanto, no lo englobamos como parte de una complicación de la depresión, sino como una entidad especial, específica, el suicidio en adultos mayores, que si gustan podemos después dar un tema sobre esto. ¿Cuándo sospechamos que nuestros adultos mayores pudieran tener
un problema de adicciones, pues ven ustedes, ¿no? Cuando hay caídas frecuentes, incontinencia, dolores de cabeza, mareo, descuido en su higiene, aislamiento, problemas legales, problemas económicos. ¿Por qué? Porque las sustancias obviamente tienen un costo, ¿no? Entonces vamos a encontrar que de repente vende su ropa o vende objetos de valor, algunos muebles. Entonces, actos suicidas, problemas de memoria, cambios de estado de ánimo, menor interés en actividades cotidianas, dificultad para concentrarse. Entonces, como ven, estas señales de alarma, yo creo que todos se preguntan, ¿y qué adulto mayor no lo tiene, no? La mayoría pues van a tener ese tipo de situaciones, pero no pensamos nunca en que tengan problemas de adicción, ¿no? Pues acabo de ver una paciente de 70 años, lo cual llega, tiene el siguiente método, cada semana va a comprar una caja de alprazolam de 2 miligramos al hospital. Entonces ella seduce a un residente, le lleva regalos y le saca una receta, después va a urgencias, después llega a psicogeriatría, después llega en otros horarios. Entonces ya está reportada y tratamos de no fomentar. Pero la pregunta es, ¿y qué va a pasar con esta paciente si llega a ser un cuadro de abstinencia, a tomar yo me imagino que si son 30 tabletas, pues unas 5 o 6 tabletas al día de 2 miligramos de alprazolam. Entonces va a ser un fuerte cuadro de abstinencia. Entonces, pero como les digo, nadie lo ve como un problema, ¿no? Yo he sorprendido a varios de residentes que le dan la receta con tal de ya no tener problema y se la dan. En lugar de, no sé, tratar de hablar con ella o incluso, ¿por qué no, verdad? Hacer un manejo hospitalario para desintoxicarse y para darle terapia sustitutiva. Muy bien. La que sigue, por favor. Entre las sustancias de mayor consumo en los adultos mayores, vean, encontramos principalmente a los ansiolíticos e hipnóticos, que son medicamentos prescritos por los médicos. Entonces, como les decía, pues yo no estoy en contra, al contrario, los considero excelentes medicamentos, siempre y cuando estén bien empleados, ¿no? Entonces, por favor, sí recordar que tienen un tiempo de prescripción, que tienen un tiempo que va a servir, posteriormente estamos contribuyendo a una dependencia. Entre los analgésicos, obviamente encontramos a estos nuevos analgésicos, ¿no? Ketorolaco, tramadol, el uso de alcohol, tabaco y café. Están reportados como las sustancias de mayor consumo. Entre los medicamentos es la población a la cual se le atribuye el abuso de medicamentos por prescripción, ¿sí? Cuando hemos interrogado a los pacientes y le preguntamos qué medicamentos toma, ellos no consideran que si el medicamento no se lo prescribe un médico, no cuenta como medicamento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si va a la farmacia y compra naproxen, compra Panadol, como él lo compró y no se lo prescribe el médico, no lo reporta como medicamento utilizable. Entonces, son una población que le gusta la autoprescripción. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Porque nosotros también tenemos un punto importante de análisis que es la polifarmacia, ¿no? Entonces, el adulto mayor llega a la farmacia y compra, aparte de analgésicos, compra, pues, laxantes, compra para circulación, o sea, compran así muchos medicamentos. ¿Por qué? Porque lo leyeron en internet, ¿no? Entonces ya sí, le hacen caso al doctor Google. Entonces, vean ustedes, los médicos juegan un papel muy importante, como les decía, así como las gentes que atienden las farmacias, ya que obviamente con tal de vender, pues no le van a poner un freno. Algo que me pareció muy, muy buena medida fue que no les vendieran antibióticos si no llevaban receta, ¿no? Con eso se logra, pues, detener las infecciones estas cruzadas, ¿no? Las cuales no responden convencionalmente a los antibióticos, y la ignorancia, ¿no? ¿A qué me refiero con una ignorancia? Ellos consideran que la gente que vende en las farmacias son doctores. Entonces van y le preguntan y el otro con tal de vender, pues se lo da. ¿De acuerdo? La que sigue. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Pues
tener este tipo de búsqueda de medicamentos, pues el dolor crónico, el insomnio, padecer enfermedades crónico-degenerativas, tener depresión, tener ansiedad, padecer algún problema mental como la esquizofrenia, vivir duelo. O sea, me ha tocado, pues cuando hablamos de duelo, ¿no? Explicarles que hay un duelo normal y hay un duelo patológico. Sin embargo, la gente exige, perdón, un medicamento. Es que se murió mi esposo, deme algo para que yo no esté tan mal. Y el otro, con tal de vender, pues le da antidepresivos, ¿no? O le puede dar cualquier otro tipo de medicamentos. Me llegó, recuerdo ahorita una paciente que le vendieron marihuana, bueno, no marihuana como tal, aceite de marihuana, gotitas. Ella vivía un duelo por el fallecimiento de un hijo. Estar en una institución y conductas como el viejismo, obviamente que son estas opiniones negativas de los adultos mayores, una de las más graves, ¿no? Pues ya se va a morir, ¿para qué se lo quitas? Déjaselo, ¿no? Entonces, esas, sí, no sé si vieron la entrevista de Adela Micha, ¿no? Cuando le dicen que Silvia Pinal tiene COVID, pues ya se va a morir, ¿no? Eso es el viejismo, ¿no? O sea, ya no le dan posibilidad de vida, te quitan toda oportunidad. La que sigue. Ok, muy bien. Vamos a hablar del alcohol. Sí, el alcohol, como les decía, es una sustancia muy socorrida, la buscan mucho. Sabemos que el alcohol a dosis bajas va a provocar una desinhibición. ¿Sí? La persona que es tímida, callada, con poca cantidad de alcohol, pues va a hacer todo lo contrario, se va a desinhibir. Obviamente, si consume gran cantidad de alcohol, pues va a llegar a la intoxicación. Entonces, pero en los adultos mayores, ven ustedes, ya requiere menos cantidad para lograr la intoxicación. Obviamente, la depuración, el filtrado, el metabolismo del alcohol va a estar alterado, va a permanecer más tiempo en el organismo. Y el consumo, a diferencia de los jóvenes que buscan reunirse, salir a los antros, no a los bares, aquí se va a realizar en la casa. Por eso muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Me tocó ahorita recordar, tuve una paciente que ya tenía 4 años tomando alcohol, 2 caballitos diarios de tequila, ¿no? Durante, ya digo, como 4 años, 1 o 2 caballitos al día. Entonces ella, cuando la invitaban a salir, pues no aceptaba porque empezaba a sentirse ansiosa, obviamente, ¿no? Entonces no quería salir, o decía, pues te veo después de las 5, ¿no? Entonces cuando ya investigamos bien, resulta que ella aprovechaba un descuido de la familia y después de la comida entre 3 y 4 empezaba a tomar. Entonces, estos son los principales factores que hablan del alcohol, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, el alcohol en los adultos mayores vamos a encontrar la presencia de daño cardíaco, daño hepático, afecta la memoria y capacidad de aprender. También hay riesgo de anemia, riesgo de caídas, obviamente, ¿no? Polineuritis, pancreatitis, impotencia sexual, mala absorción intestinal, depresión y ansiedad. Entonces, como ven, lo que buscaban aliviar, en realidad, pues lo van a conseguir, porque después se vuelve otro problema, ¿no? Entonces, como les decía al principio, la persona con depresión y que usa alcohol, después tendrá ya 2 problemas: alcoholismo o el consumo de tabaco. Actúa como un excitador, ya que aporta algo conocido como nicotina, alquitrán y casi 1,400 sustancias cancerígenas, obviamente entre la nicotina, ¿no? Se considera que un cigarro reduce 9 minutos de vida, por lo cual un fumador vive 15 años menos en promedio que la población que no fuma, ¿no? Este es nuestro amigo el cigarro, conózcanlo, es el asesino, ¿no? Eso es muy interesante cuando hablamos de tabaquismo, ¿no? Del tabaco y adictivos. Obviamente, las compañías tabacaleras son las que se adueñan, no dan la información, pero consideran que esto, y que en realidad que el tabaco que tiene un cigarro es muy poco,
En realidad los que nos ofrecen son adictivos, hablan de cianuro y otros problemas, ¿no? Entonces, en los adultos mayores, obviamente, hay un aumento de riesgo de muerte por lesiones cardiovasculares, el enfisema pulmonar, úlceras gástricas y duodenales, mareos, incrementos de la presión arterial, impotencia, mal aliento y cáncer. Ahorita recuerdo, como les decía yo, cómo llega a normalizarse, ¿no? Había una señora que ella de alguna manera padecía estreñimiento y su única manera de aliviarlo era echándose un cigarrito, ¿no? Entonces ya sabían que la abuelita de más de 80 años tenía que echarse un cigarro cada tercer día porque con eso pues, le ayudaba a obrar, ¿no? Bueno, entonces sabemos que el daño que hace el tabaco es el humo principal es el que se aspira a través de la boquilla cuando se fuma, y el humo lateral es el que expele, ¿no? La persona que va a fumar y es el que contamina a todos, ¿no? Afortunadamente también ya ha habido movimientos y reformas para hacer que la gente pues tenga un lugar para fumar. Obviamente los lugares comunes están prohibidos. El café, uno se preguntará, oye, ¿es cierto que el café, tan socorrido por nosotros los médicos? Pues sí, lamentablemente también podemos llegar a ver adultos mayores que pueden hacer dependencia al café. Una taza aporta entre 10 a 15 gramos de cafeína, perdón, ahí hay un error, lo cual va a provocar excitación. Obviamente lo consumimos precisamente por eso, para quitarnos la somnolencia, ¿no? Pero, ¿qué pasa si se toma en la noche? Pues va a provocar insomnio, ¿no? Dice, hay efecto rebote. Yo que tomo mucho café en el hospital en las mañanas, sí les puedo decir que sábados y domingos que no tomo café me siento un poco ansioso. Afortunadamente descubrí una tienda de café aquí enfrente de mi consultorio, entonces ya evito la abstinencia. Pero ven ustedes, los que hemos estado tomando café en Sambors con los cuates, con los compañeros, y después de la cuarta taza vamos a presentar temblores, vértigos, cefalea, en casos graves hasta convulsiones, crisis de ansiedad, problemas gástricos y micciones frecuentes. Esto de micciones frecuentes en los adultos mayores se traduce como insomnio, porque se tienen que levantar constantemente a orinar. Entonces, por eso se les recomienda, ¿no?, que no se toman más que 1 o 2 tazas de café ellos al día y no tomarlos después de las 7 de la noche. Entre esas adicciones que se reportan en adultos mayores, vean ustedes, la ludopatía. Esto, la verdad, son cifras que encontré de población americana, donde los adultos mayores ya jubilados, que tienen pues mucho tiempo, van a estos casinos, ¿no?, asisten, y ven ustedes que muchos de ellos pues son adultos mayores, ¿no? Es esas escenas donde nos muestran adultos mayores jugando en los casinos, en las maquinitas, ¿no?, con sus bolsas de monedas, pasando horas. Eso es cierto. Otra de las adicciones son los workaholics, la adicción al trabajo. Recuerdo que era hablar de esto de adicciones, nos decía un maestro, lo que pasa es que el ser humano lamentablemente tiene el chip, ¿no? El ser humano hace adicción a todo, ¿no? Puede ser dependiente o adicto a las sustancias, a ciertas personas, y a ciertas acciones, ¿no? Como las compras compulsivas también, actividades de riesgo y la marihuana. Entonces, hay países donde han permitido el uso de medicinal de la marihuana. Entonces, se ha visto también que pues, muchos inventan sus síntomas, ¿no? Exageran algunos síntomas para que el médico le recete la marihuana. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando hay el consumo crónico de marihuana? Puede haber ansiedad que llega al pánico, hay delirium tóxico, flashbacks, psicosis crónicas, síndrome motivacional, espermatogénesis anormales, disminución de hormonas sexuales,
son un inmunosupresor leve. Puede, como se lo consume fumado, también puede ser, es una fuente es un irritante, ¿no? El humo, y puede provocar desde POC hasta cáncer pulmonar, y obviamente va a tener déficit cognitivo. No sé si recuerden, este personaje era el papá de la chorreada. Él consumía marihuana y en un estado de intoxicación golpea y deja muy malherida a la mamá de Pepe el Toro. Entonces ahí nos mostraban en la película cómo de alguna manera estaba tolerado, ¿no?, que alguien fumara marihuana, ¿no? Él decía, recuerdo bien la frase, uno tiene sus vicios por necesidad. Bueno, algo que se ha visto también en los adultos mayores con consumo crónico de marihuana es el síndrome motivacional. Ven ustedes, pues va a haber, son personas muy pasivas, va a haber disminución de los impulsos, fatiga, un déficit de la capacidad de resolución, van a estar asténicos, apáticos y adinámicos. Ay, caray, parecen mis residentes. Bueno, voy a pedirles el antidoping. No, no es cierto, es broma. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? En realidad el tratamiento es muy complicado, es bastante complejo, pero pues tenemos que partir de la detección del problema, ¿no? ¿Cómo vamos a curar algo que no sabemos que tiene? Entonces, lo más importante, y yo les recomiendo a partir de ahora, que esa es la intención de esta plática, pues hacerles conciencia, ¿no?, de que existe este problema de dependencia o patología dual en adultos mayores. Entonces, interroguen, por favor, pregunten. Si quieren, pídanle a la persona que se quede sola con ustedes, aprovechen ese momento para interrogar acerca de la presencia de alguna dependencia. Si la hay, pues en realidad no hay medicamentos hasta el momento que hagan que una persona pues deje de consumir sustancias, ¿no? Entonces, se tiene que convencer al paciente, sensibilizarlo y concientizarlo para que acepte una terapia. Entonces ahí entra la terapia cognitivo-conductual, se considera que es la de mejor resultado, ¿no? A diferencia de los jóvenes, los adultos mayores no les gusta la terapia grupal, no les gusta estar en forma individual y trabajar en cosas específicas como lo hace la terapia cognitivo-conductual. Si requiere, si es muy delicado, como les explicaba hace rato del caso de esta paciente que se toma 6 o 7 tabletas de alprazolam de 2 miligramos al día, obviamente si se lo suspendemos, pues le va a ir muy mal. Entonces, sí se requiere todo un manejo, explicarle a la familia y, ¿por qué no, verdad?, hacer una hospitalización y un manejo de los síndromes de abstinencia con terapia sustitutiva y, obviamente, el manejo de la comorbilidad. O sea, hace rato hablábamos acerca de cómo los problemas emocionales tienen un papel muy importante en el desarrollo de una adicción. Entonces, no estaría completo el tratamiento si no manejamos la comorbilidad, si no detectamos también que puede tener un problema emocional o padecer otro tipo de problema, un problema psicótico, ¿de acuerdo? Y creo que es la última. Sí, muy bien. No sé si tengan alguna duda, comentario. Muchas gracias, doctor Shimazaki. Pues, como siempre, las conclusiones son puntuales y pues aquí de las cosas que a mí me quedan como asistente a la plática, pues una, la importancia de que el manejo pues tiene que ser multidisciplinario, como en todo tipo de adicción en cualquier paciente con patología dual. Y yo le haría una pregunta, doctor. El esquema, como ya sabemos que el paciente adulto mayor eh, tiene características muy específicas, al igual que su metabolismo, su excreción, todo esto, obviamente el retiro de las benzodiazepinas que tenemos a lo mejor en primer nivel como médicos familiares, que en algunos casos, como usted bien lo mencionó, los damos como si fueran dulces en algunas ocasiones para que el paciente pueda dormir y que incluso a veces hasta los familiares lo solicitan, ¿no? ¿Cómo hacer este retiro gradual en el paciente geriátrico de las benzodiazepinas? Obviamente, cuando no estamos hablando de unas dosis de consumo muy altas, ¿no?, que requieran que el paciente esté hospitalizado. Muy buena pregunta, doctora. Bueno,
hay varios comentarios al respecto que tengo que hacer. Aquí a veces resulta que quien no quiere que le quitemos las benzodiazepinas son los familiares, ¿no? Por ejemplo, tengo un paciente que los demás se quejan porque se para a las 5 de la mañana a barrer y pone su música y está barriendo. Entonces dicen, oiga doctor, ¿y no hay nada para que siga dormido? Le digo, ¿a qué hora se duerme? Pues a las 10. Entonces le explico, mire, si se duerme a las 10, se levanta a las 5, son 7 horas. Para un adulto mayor, 7 horas es más que suficiente. Entonces, después me enteré que sí, que otro compañero pues les dio ahí un medicamento y están contentísimos porque se levanta a las 10 de la mañana. Entonces me di cuenta que, como bien menciona doctora, a veces el familiar es el que no quiere que se lo retire, ¿no? No, por favor, déjelo, porque nos despierta a todos. Entonces es mejor un anciano dormido. Obviamente, pues, les explicamos que esos tipos de conductas no están bien. Ahora, ¿cómo irla quitando? Tenemos que primero hacer un análisis por qué se le dio, ¿no? ¿Cuál era la motivación del médico que lo llevó a darle una benzodiazepina? Entonces, si el paciente tenía síntomas de ansiedad extrema, tenía ataques de pánico, pues está más que justificado. Pero sí tenemos que ir comentándole al paciente que va a llegar el momento en lo que tenemos que retirarlo. Entonces, en ellos, bueno, no en ellos, ¿verdad? En la persona ansiosa existe el concepto de miedo al miedo. Tienen miedo a volver a sentir un ataque de pánico. Y dicen, no, doctor, prefiero tomarlo toda la vida, pero no me lo quite porque no quiero volverme a sentir como al principio. Entonces, ahí tenemos que hacer una labor de convencimiento, ¿sí? Es el miedo al miedo, ¿no? Entonces, tenemos que ir explicándole, ¿no?, que este medicamento será solamente por unas semanas, incluso algunos meses, y después lo tenemos que ir quitando. Para ello, obviamente, podemos usar antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo. Una herramienta muy buena que tenemos ahorita son algunos ansiolíticos como la pregabalina, los cuales no generan dependencia. Está también la hidroxicina, también con buenos resultados. Entonces, esa sería la terapia sustitutiva. ¿Cómo lo podemos ir cambiando? Ok. No, pues muchísimas gracias. Y pues obviamente llegamos a la conclusión también, doctor, de que nos hace falta más investigación en patología dual en relación al paciente geriátrico, sobre todo por este tema que usted dice que en muchísimos documentos mencionan que pues este problema no existe en la población de adultos mayores, ¿no? Y es más que evidente, sobre todo por el riesgo de polifarmacia, del contacto de medicamentos que incluso no son muchas veces recetados por los médicos, son por la comadre, por la amiga, por el hijo, o incluso los que llegan a meterse a San Google, pues que sí adquieren ese conocimiento, ¿no? Y lo utilizan mal indicado. Les abro los micrófonos a los asistentes por si gustan hacer alguna pregunta a nuestro ponente, el doctor Francisco Shimazaki. Si tienen alguna pregunta que sea de su interés, que el doctor nos conteste. Doctor Javier Zambrano, es un gusto verlo, que anda por aquí. Y ando por acá nada más para recordarles que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión. Y Shanazaki, ¿por qué no nos hablas de la depresión en ese tema tan apasionante que nos acabas de dar y la comorbilidad o patología que también se puede combinar? Mi querido doctor Zambrano, me da gusto verte bien, saber que estás contento y estás aquí con nosotros. Mira, en el mes de octubre me invitaron también a dar una plática y hablé de la depresión geriátrica. Pero igual con mucho gusto, porque creo que es de las patologías más frecuentes. Y sí, pues no hice mucho hincapié en la depresión. Digo, ya fue motivo de otra plática. Si tengo tu correo, tengo tus datos, te la haré llegar con mucho gusto. Y sobre todo yo creo que un tema que usted ahorita dejó en el tintero, doctor, que vamos a tomar, el tema de suicidio en el paciente geriátrico, que sí es importante, sobre todo porque, bueno, usted que sabe qué porcentaje de población geriátrica está con un cuadro depresivo.
¿no? Es un gran porcentaje. Entonces sí vale la pena que sigamos atendiendo esto. Sí, el suicidio, dicen las estadísticas, se suicida el 90% de la gente padece depresión. Entonces, si dejamos avanzar la depresión sin atender, va a culminar en un suicidio. El suicidio tiene ciertas características en los adultos mayores. Por ejemplo, hablan de más letalidad. Ahí no se andan con medias tintas. Ahí sí lo consiguen al primer intento. A diferencia del joven que terminó con la novia y se quiere suicidar apretándose la nariz o cortándose las venas con una galleta María, ¿no? Ahorita recuerdo el caso de un adulto mayor. La hija lo encuentra, se aventó de su azotea. La hija lo quiere asistir. Lo único que consiguió fue verse involucrada porque el paciente tenía las manos metidas en el cinturón en la parte de atrás. Entonces la policía dijo que ella lo había aventado. Lo único que lo salvó fue que tenía una carta póstuma donde pedía que no se le culpara a nadie y un expediente de ser paciente con depresión recurrente, intentos suicidas previos. Entonces ya me ponía a pensar, cuando alguien se va a caer, por reflejo mete las manos, ¿no? O sea, él no quería ni meter las manos y así se arrojó de la azotea para estrellarse así al vacío. Entonces, eso habla de del deseo de morir son más letales. Pero también, si gustan, hacemos un tema acerca de suicidio en adultos mayores. Sí, y Ya estoy aparte, consiguiendo citas. Ajá. muy bien, No, no, pues no. bienvenido sea el tema, doctor. Y aparte otro tema que, bueno, va enfocado mucho al tema que nos atañe el día de hoy, el que a nivel social no tenemos mucha infraestructura para darle atención a esta población, la cual conforme va a pasar el tiempo obviamente va a incrementar en población. Nuestra curva poblacional se está invirtiendo, ya son más adultos mayores y vamos siendo menos jóvenes, y pues los servicios de atención pues no se están adaptando a este crecimiento o este cambio poblacional, y uno de esos pues es el tema de psicogeriatría, ¿no? Aproximadamente, de manera muy somera, doctor, ¿cuántos psicogeriatras existen aquí en México? Aproximadamente. Híjole, pues un cálculo. Es que es variado. Por ejemplo, antes de la pandemia salían del hospital, egresábamos entre 5 y 4 por año. Con la pandemia se redujeron a 2. Entonces, pensar que exista un psicogeriatra por cada estado del país, Está muy difícil. entonces nos llevaría muchísimos años. Eso al menos en el hospital donde estoy, en el Fray Bernardino. Afortunadamente hay otras sedes, pero igual sacan 4 o 5. Está el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Ahí me parece que López Mateo también tiene su alta especialidad en psicogeriatría. Me parece que salen 2 o 3 también. Entonces nos llevaría muchísimos años pensar que al menos haya un psicogeriatra en cada estado. Claro, y bueno, pues ya Entonces, pues es un área de oportunidad. Como les digo a los... sí. Perdón, no le escuché, doctora. No, es que se está cortando, sí, pero adelante. No, no lo escuché. ¿Me iba a decir algo o no? No, adelante, doctor. Ok. Sí, no, es que les comentábamos que anteriormente las especialidades más ocurridas pues eran gineco y pediatría, ¿no? Afortunadamente ya esto ha ido modificando y ahí hay mucha gente joven que le interesa los adultos mayores. Entonces, eso está bien porque si yo no preparo ahorita, ¿quién me va a atender cuando llegue ese momento que requiera un psicogeriatra para mí? Así es, doctor. Y bueno, pues le agradezco muchísimo el día de hoy su asistencia, su ponencia. Creo que nos hace entrar en conciencia sobre las necesidades que tiene esta población y que pues obviamente esos cambios de conducta que de repente tienen, pues pueden ser señales de alarma tanto para el familiar como para el médico, que si se hacen bien el diagnóstico y bien el interrogatorio podemos identificarlo de manera oportuna. Le agradezco muchísimo y también le agradezco al Laboratorio Bioquimed, que es el que nos está patrocinando
esta sesión el día de hoy, y a la Academia Mexicana de Patología Dual, que también ahorita está empezando a retomar sus actividades, y esta es una actividad importante que vamos a tener cada mes, y que bueno, pues bienvenidos sean todos a esta sesión de cada mes, y pues los veremos el próximo mes con un tema asociado al mes del amor y la amistad, que es neurobiología del amor y su asociación con la depresión. Bienvenidos y pues que tengan un muy buen año, síganse cuidando, este pico de pandemia todavía está fuerte, no nos confiemos, afortunadamente las vacunas están haciendo su trabajo, pero también nosotros tenemos que hacer el nuestro protegiéndonos. Y pues les mando un fuerte abrazo y que sea un muy buen inicio de año para todos ustedes. Nos vemos el próximo mes. Hasta luego. Muchas gracias. Agradezco. Hasta luego.